Bueno, ya el primer punto que toca el documento habla sobre la cooperación de María en la obra de salvación. Aquí vamos a hablar sobre su papel como cooperadora y va a ser muy importante entenderlo para los títulos que vienen después. Claro, Sí, porque nadie puede negar que ella cooperó, simplemente fue madre de Cristo. sí, O sea, así es. desde ahí, Con ese sí. sí. Eh, esta cooperación eh, se ha afrontado desde una doble perspectiva, desde su participación en la redención objetiva, que es realizada por Cristo durante su vida y particularmente en su Pascua. Entonces ella estuvo ahí. Y la segunda parte es desde el influjo que ella tiene actualmente sobre los que han sido redimidos. Es decir, la parte objetiva es lo que sabemos Ujú. que sucedió a través de los evangelios y los hechos, sí, y su papel físico, biológico actuante, y la otra parte es lo que sucede después de su segundo sí, Así es, que es en la cruz. así es. O sea, es cuando ya nos vemos involucrados todos nosotros con ella, ¿no? Siempre con Cristo al frente, ¿no? Que ahí es donde, aquí lo dice, y tú lo comentaste en ese capítulo, su segundo sí, En su su segundo sí. segundo Y aquí lo dicen, y de aquí lo hecho, dice. aquí en el documento, ese día, pues yo lo Sí, dije dentro del tú dijiste, documento. yo lo digo, yo siento que es así, yo creo que es así, y aquí cuando lo leí dije, Lo dice con todas sus palabras, así es, literalmente. así, yo dije, ay, Monir, Sí. acá te están diciendo que estás bien. Bueno, la participación de María en la obra salvadora de Cristo está atestiguada en las Escrituras, que presentan el acontecimiento salvador realizado en Jesucristo como una promesa que venía ya en los textos veterotestamentarios, es decir, del Antiguo Testamento, Así es. y como una realización ya en el Nuevo Testamento. Sí, así María pues se vislumbra, como lo platicamos en el capítulo 1, en el Génesis, ¿sí? En el Génesis, porque es la mujer que participa en la victoria definitiva contra la serpiente. Si no saben de esto, váyanse al capítulo 1. En fin. Bueno, y acompaña, después de todos los documentos veterotestamentarios, nace Cristo y María llega hasta la hora de la cruz, Donde ¿sí? se repite el mujer. Donde se repite, ahí habla le dice mujer y le dice madre, Ajá. le dice mujer y le dice hambre. Ahí en la hora, Y ahí ahora platicamos en las bodas de Caná. sí, La hora, mi hora mi hora no ha no ha llegado, mi llegado. hora no ha Y llegado. ahí Bueno, está la hora. ahí en la hora aparece la cooperación de María, que vuelve a dar el sí. Estamos hablando de la pasión de Cristo, Así es. Cristo en la cruz. Y aquí es lo que estábamos diciendo hace un momentito. O sea, aparece la cooperación de María porque vuelve a dar el sí de la anunciación. Y en este momento sagrado, el Evangelio pasa de colocar en los labios de Jesús la palabra mujer a presentarla como madre en dos versículos consecutivos del Evangelio de San Juan, La importancia que le da al madre también, al madre. sí, porque es la manera como nos la deja como madre. Sí, la palabra madre ya no se refiere a su maternidad, ahí ya no se refiere a su maternidad biológica. No, La palabra mujer expresa el sufrimiento de él con ella y los demás, pero la palabra madre es donde empieza ya a vislumbrarse ese segundo sí, en donde ella va a ser la madre de todos nosotros, sí, espiritual, y madre de la iglesia. y sí, madre de la iglesia, ¿no? Sí. Entonces, el Evangelio asume el sentido de acoger desde la fe, ¿sí? Ujú. Entonces, debemos ir entendiendo un poquitito el papel de ella. Solo después de entregarnos a María como madre, Jesús reconocerá que ya todo está cumplido. ¿Cómo me hubiera gustado hablar de esto cuando hablamos de la pasión? ¿Por qué? Porque esa frase de mujer y madre como que parte un poquitito eh, cuando dice mujer, cuando dice mujer, eh, está viendo su fin llegar, Mm.
y termina diciendo madre. Ahí le está entregando a María a toda su iglesia, y luego entonces es cuando él dice, ya todo está cumplido. Es que ahí se junta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Ahí se parte, sí, sí, ahí se junta. Ahí se junta la mujer del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Ese ya todo está cumplido, cuando menos de título personal, durante muchos años de mi vida. Bueno, pues ya todo está cumplido, ya me voy a morir. No, va mucho más allá, porque estamos hablando de todas las promesas previas y de su vida propia. Así es. Ya todo está cumplido, ya me puedo ir. Y esto nos lleva a Dios cumple las promesas, Dios cumple todas sus promesas. Y en la cruz, y la cruz tiene un significado también enorme. Claro. O sea, esto que estás leyendo sale un capítulo. Sí, pero bueno. Me queda claro. O sea, sí, sale un capítulo. Sí, aquí muy atinadamente el documento nos dice que conviene ver a María como un testigo privilegiado, porque estuvo en todo. Y fue la primera. Aunque no salía muchas veces, pero ella estuvo seguramente en todo. Sí, y hubo otros testigos. Entre esos testigos oculares, ella es quien más se destaca. Protagonista directa de la concepción, nacimiento e infancia del Señor Jesús. Lo mismo se puede decir de los relatos de la pasión, ya que su madre estaba junto a la cruz de Jesús. Ese es de Juan también. Y esperando Pentecostés, cuando los apóstoles estaban en oración, junto con algunas mujeres, tema ya platicado entre nosotros, y María, la madre de Jesús. Sí, entonces ella es un testigo privilegiado, ella tenía que estar en todo eso, y esto que estamos platicando es el documento. Y ahora me queda claro por qué aparece en los versículos que aparece. O sea, aunque no aparece en todo, sus apariciones hacen una catequesis. Son puntualísimas. Ajá. Son puntualísimas y bueno. Y te explican muchas cosas. Los silencios de María en el Nuevo Testamento son muy elocuentes. Sí. Son muy elocuentes. Ella entra cuando tiene que entrar, nada más. Y vaya. No hay desperdicio, sí. como Dios mismo. Nunca hay desperdicio con Dios. Sí, claro. Bueno. Recordemos, estamos hablando de la cooperación de María, ¿no? Estamos hablando, cuando María visita a Santa Isabel, digo, ella acepta el sí, su primer sí en la anunciación, y bueno, pues dice, pues sí he hecho la mano, ¿no? De alguna manera. Sí. Y todavía no nacía nuestro Señor cuando va a visitar a Santa Isabel, ¿sí? Y Isabel le dice, ¿quién yo soy para que me visite mi Señor? Esa parte me encantó. Sí, se refiere directamente a la madre. Ajá. O sea, no está hablando de Cristo, está hablando de María. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. O sea, le está hablando a ella. A ella. Le está hablando a ella. Y bueno, y ella responde con inspirada por el Espíritu Santo, lo dice. Siempre. O sea, ahí también nos está diciendo un montón de cosas. Sí, y bueno, pues de ahí se desprende el Magnificat, que bueno, deberíamos hacer un capítulo nada más del Magnificat, porque está increíble. Es donde más habla ella en la Biblia. Así además, es. Padrísima. Bueno, en los primeros siglos del cristianismo, los santos padres se interesaron principalmente por la maternidad divina, es decir, Theotokos. Theotokos es la madre de Cristo, de Dios. Sí, en griego, por su virginidad perpetua, su perfecta santidad libre de pecado a lo largo de toda su vida, y por su función de nueva Eva, concentrando en el misterio de la encarnación la reflexión sobre la asociación de María en la redención de Cristo. El sí de María ante el saludo del arcángel San Gabriel para que el verbo de Dios se hiciese carne en su vientre, da al ser humano la posibilidad de ser divinizado. Qué importante es esto. Por eso San Agustín llama a la Virgen cooperadora en la redención. Y aquí empieza a aclararse un poquitito toda esa confusión que existe. Y fíjate, San Agustín o sea, tenía ahora sí que mucha sabiduría. Bueno, finalmente por eso podemos llamarla Madre del Pueblo Fiel, título del documento ¿no? Bueno, estamos hablando de los primeros siglos, los padres de la Iglesia, pero la Iglesia ha tenido
pues, 2 milenios para poder meditar, reflexionar, y hemos tenido gente muy, muy valiosa a través de los siglos que nos han venido enriqueciendo con sus reflexiones. Durante el primer milenio, la reflexión sobre la Virgen María en la iglesia remite siempre a la liturgia. La gran y rica diversidad de las tradiciones litúrgicas del Oriente cristiano, que fue donde se fundó la iglesia, quiso ser eco fiel de las Sagradas Escrituras, de los concilios y de los padres de la iglesia. Sí, la lex orandi, o sea, la ley de orante, se transforma en lex credendi, que es la ley que hay que creer, configura la Mariología oriental desde la himnografía, es decir, la música, la iconografía, es decir, todas las pinturas, y la piedad popular. Por ejemplo, a partir del siglo V se establece en Oriente las fiestas marianas, que después, en el siglo VII, pasan a Occidente. Entonces, es bien importante remitirnos a la música, a las pinturas y a las tradiciones de aquellos tiempos. Sí, 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 Y a sí. las tradiciones de aquellos tiempos, porque ahí podemos encontrar mucho fundamento. Si bien no tanta reflexión, porque iba empezando la iglesia, sí podemos encontrar mucho fundamento. Y Te voy a decir algo que a lo mejor tú no sabes. San Ireneo de León, uno de los primeros padres de la iglesia, su mentor, el mentor de su mentor, ajá, fue discípulo de Juan. wow, Estamos hablando del siglo III más o menos. wow, Fue discípulo directo. Entonces hay que escuchar lo que nos dice San Ireneo. claro. ¿Sabías eso? No, 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 pero lo leo en la Catena Aura. Bueno, Ya, eso lo vamos a ver ahora que sí, grabamos el siguiente sí, sí, capítulo, sí, sí. que espero que les guste. Pues. Sí, la enseñanza de los primeros concilios ecuménicos ya comienza a delinear, estamos hablando de los concilios de Efeso, de Nicea, los primeros estos, empiezan a delinear el dogma de María, Madre de Dios, luego proclamado ya, bueno, en el concilio de Efeso. O sea, María ahí estaba, ahí estuvo siempre. La cosa es cómo la gente se refería a ella. Sí, ¿Cómo se refería? pero fíjate cómo a mí lo que ahorita me está sorprendiendo mucho, porque no había reparado en ello, cómo, digo, voy a decir una tontería y una redundancia, qué sabio es Dios, porque no nada más pasó eso, sino dejó a los testigos para explicarnos. Para explicarnos. Los Y apóstoles, pues vayan. ajá, pero esos testigos dejaron testigos y dejaron, ahorita con lo que dijiste de San Ireneo, Sí, y dejaron testigos y dejaron, Ireneo, y dejaron testigos, porque él sabe que los sencillos necesitamos formación. Necesitamos formación. Y Sí. que si no la tenemos, nos perdemos en el caos. Bueno, esto que voy a comentar ahorita es importante. Todo lo que estamos platicando lo estamos sacando del documento para que no quede duda. O sea, De la nota doctrinal. no Así estamos es. inventando nada, ¿no? Bueno, Por eso se está leyendo particularmente. sí, sí, y pido una disculpa porque está muy largo, si no, pues hubiéramos preparado algo así, pero Sí, vale la pena leerlo, a diferencia de los otros capítulos. Pero bueno, hablábamos de los concilios ecuménicos y todo eso, y, y, y a partir de ellos la iconografía, las pinturas, las imágenes de Nuestra Señora, siempre nos presentaban a ella madre cargando sí, a su hijo. Entonces, es bien importante entender que tiene una intención. claro. O sea, nos está enseñando a nuestra Madre Virgen, que presenta al mundo y abraza a su Hijo, el niño Jesús, mientras intercede por la humanidad ante su Hijo. Y fíjate, O sea, todo está La conectado. Virgen de Guadalupe estaba encinta, estaba embarazada. Ujú. Eso traía a su hijo, como cuando se presentó con Isabel. Sí, ya estaba embarazada. Ah, ¿Cómo todo se va conectando? sí, Mira lo que dice aquí. María no es objeto de un culto que viene colocado junto a Cristo, sino que está inserta en el misterio de Cristo a través de la encarnación. ¿Sí? Ella es el icono en el que se venera a Cristo mismo. Ella es la Virgen Madre que presenta a su Hijo Jesús, el Cristo, y es al mismo tiempo la odegetria que muestra señalando con su mano el único camino que es Cristo, porque en muchas de esas
iconografías, ella está señalando, ella aparece señalando, muestra el camino. Ella se deslinda, como en la Bodas de Caná, claro, sí, hagan lo que claro, él les así diga. es. Qué padre está eso, ¿no? Sí, ¿y cómo lo representaron? Ujú. Con ella señalando son las bodas de Caná finalmente, ¿no? Por eso te digo que lo poco que apareció, hasta se puede hacer pintura. Se puede hacer pintura. Sí, en este caso una iconografía que es la iconografía a mí me encanta, me parece preciosa. Bueno, a partir del siglo XII vamos avanzando en el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque así fueron surgiendo las diferentes títulos que le hemos dado como cristianos a Nuestra Señora. A partir del siglo XII, de hecho un poquito antes de que nos regalara el rosario, la teología occidental teología occidental ya estamos hablando de Roma, ¿sí? Ya está, ¿sí? Dirige su mirada a la relación que une a la Virgen Madre con el misterio de la redención del Calvario y se relaciona la imagen de la espada de Simeón con la cruz de Cristo. Si recordamos esa profecía, Sí, una sí, espada te atravesará el alma, cuando fueron a presentarlo al templo. Bueno, San Bernardo de Claval habla de la cooperación de Nuestra Señora en el sacrificio redentor en un comentario sobre la presentación de Jesús en el templo, perdón. Arnaldo, amigo de San Bernardo y abad benedictino de Bonneval, considera por primera vez la cooperación de María con el sacrificio del Calvario junto a su Hijo Jesucristo. Y estamos hablando del siglo XII. y cómo sale otra aparición que es con Simeón y que pasa lo de la espada. Y que la espada tiene una referencia, fíjate nada más, por el Calvario, donde vuelve a aparecer. ¿Dónde vuelve a pasar? No, pues Ujú. ahí se cumple esa profecía, ¿no? Bueno, como dice el Concilio Vaticano II, y leo textual, con razón, pues, creen los santos padres, es de quienes estamos hablando, Ujú. que Dios no utilizó a María como un instrumento puramente pasivo, Claro. sino que ella colaboró por su fe y obediencia, libres a la salvación de los hombres. Cierro. Esta asociación de la Virgen está presente tanto en la vida terrena de Cristo, sí, como en el tiempo ya nuestro de la Iglesia. Sí. El dogma de la Inmaculada Concepción destaca la primicia y unicidad de Cristo en la redención, porque también la primera redimida es redimida por Cristo y transformada por el Espíritu Santo, que pues era su esposo espiritual, antes de cualquier posibilidad de una acción propia. Sí, ella no tuvo opción ahí No, de, no, sí. es que iba a ser la madre de Cristo. Ujú. Sí, o sea, desde esta especial condición de primera redimida por Cristo, de primera transformada, Ujú. extraño porque ella fue quien le dio vida, pero ya fue redimida por él, sí, la primera transformada por el Espíritu Santo, es como María puede cooperar Así más es. intensa y profundamente con Cristo y con el Espíritu, convirtiéndose en prototipo, modelo y ejemplo de lo que Dios quiere realizar en cada persona redimida. Así. O sea, no hay una indicación más clara para mí del cielo que es volteen a ver a María. Sí, y a mí lo que me resuena es el fiat. Pues sí, O sea, para poder el lograr primero, esto, el primero, claro, el el primero, primero. para poder que Dios haga en ti, sí, se necesita el hágase en mí. Hágase en mí.